Chiquillos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Como les decía, que hayan tenido un buen fin de semana. Esta va a ser la única clase que vamos a tener del curso esta semana, ya que desde el miércoles están suspendidas las actividades académicas en la universidad y el viernes es feriado. Así que tenemos esta clase y de ella no nos vemos hasta el próximo lunes. Pero hoy día afortunadamente podemos dejar bien cerrado todo lo que es el equivalente Thevenin y el equivalente Norton, ya que es lo que veníamos viendo en las últimas clases. En la última clase dejamos completamente definido lo que era el equivalente Norton y la equivalencia que hay entre ambos. ¿Ya? Voy a poner aquí para ir recordando. Vimos cuál era el procedimiento en el caso de que tuviésemos fuentes dependientes. Ahí teníamos que agregar una fuente entre los terminales A y B y calcular la variable que nos quedaba por calcular. O sea, si agregábamos una fuente de tensión, debíamos calcular la corriente, y si agregábamos una fuente de corriente, debíamos calcular la tensión. Y en base a esas dos variables calculábamos lo que era la resistencia usando la ley de Ohm. Vimos también que en el caso del teorema de Norton, la resistencia de Norton se calcula de la misma forma que la resistencia Thevenin. Esto quiere decir que en realidad la resistencia Thevenin es igual a la resistencia Norton. Y para obtener la corriente de Norton, nosotros entonces lo que hacemos es dejar en cortocircuito el terminal A con el terminal B, tal como lo vimos acá. Eso es lo que nosotros hacemos para obtener el equivalente Norton, y de ahí simplemente calculamos cuál es la corriente que está circulando entre los terminales A y B. Y en esa ocasión logramos obtener el equivalente Norton, y la equivalencia entre el voltaje Thevenin, la corriente Norton, la resistencia Thevenin y la resistencia Norton era la que se vio al final de la clase. La resistencia Norton es igual a la resistencia Thevenin. ¿Ya? Entonces la corriente Thevenin va a ser igual al voltaje Thevenin dividido por la resistencia Thevenin, o voltaje Thevenin dividido por la resistencia Norton. O sea, tenemos una dependencia directa entre lo que es la corriente Norton y el voltaje Thevenin. Por lo tanto, obteniendo uno de los equivalentes, podemos inmediatamente obtener el otro. Si bien es cierto, podríamos hacer el cálculo para obtener ambos. Si obtenemos uno de los equivalentes, vamos a poder inmediatamente obtener el otro. Y lo que vamos a hacer hoy entonces es realizar ejercicios. Dependiendo cómo andemos de tiempo, podemos hacer uno más o uno menos, pero lo ideal es hacer al menos uno calculando ambas cosas y corroborando que efectivamente nos den los mismos valores. Entonces vamos a hacer uno de una complejidad un poco más elevada, que sería el que tenemos aquí. Nos presentan este circuito, que en realidad es bastante grande, y además tiene dos fuentes dependientes, una y dos fuentes independientes. Y tenemos ahí los terminales A y B. Entonces nos piden calcular el equivalente Thevenin y el equivalente Norton entre los terminales A y B de este circuito. Entonces nosotros comenzamos inmediatamente calculando lo que es la resistencia Thevenin. Entonces recordemos que para la resistencia Thevenin, nosotros tenemos que tomar exactamente este mismo circuito, que yo lo voy a ir dibujando acá, y tenemos que, en este caso, como tenemos que apagar cada una de las fuentes, y además como tenemos que apagar cada una de las fuentes, tenemos que también vamos a tener que agregar una fuente al final del circuito. Entonces yo lo voy a dibujar aquí rápidamente. Vamos a tener aquí 12 volt. Aquí tenemos una fuente dependiente. Me están quedando muy buenos los dibujos. B sub X. Esto va conectado acá. Voy a dibujar de nuevo acá. Okay. Tenemos entonces acá otra resistencia. Tenemos acá una fuente dependiente. Una última resistencia.
Y entonces por acá tenemos una fuente de corriente. Nos queda acá, acá, ahí. Esto es entonces 8 ohm, 4 ohm. Esto también es de 4 ohm. Aquí estaría la corriente I sub 0. Vamos a dibujar acá. I sub 0. El voltaje V sub X sería este que tenemos aquí. I sub X. Esta resistencia es de 10 ohm. 2 ohm. 2 amperes. 2 amperes. Esto es de 2 veces I sub 0. Y tenemos nuestros terminales A y B. A y B. Voy a copiar al tiro esta figura para no tener que dibujarla de nuevo. Perdón, creo que la alergia donde viene la primavera. Ya, entonces para calcular la resistencia Thevenin, lo primero que nosotros hacemos antes de agregar cualquier fuente es apagar las fuentes independientes. Por lo tanto, la fuente de 12 volt se va a convertir en un cortocircuito. ¿Ok? Y la fuente de 2 amperes se va a convertir en un circuito abierto. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Ahora, puede ocurrir en algunos casos en que se nos presente esto que se ve acá, en donde tenemos un cortocircuito, entre comillas, en paralelo con una resistencia de 8 ohm. Cuando yo tengo un cortocircuito en paralelo con una resistencia, esta resistencia se elimina, se va. Podemos verlo de dos formas. Si yo tengo un cortocircuito en paralelo con alguna resistencia, si yo calculo la resistencia equivalente, voy a tener, como el cortocircuito tiene de resistencia 0 ohm, voy a tener 0 por el valor de esa resistencia dividido en 0 más esa resistencia. Eso al final me queda 0 partido en R, y eso es igual a 0 ohm. Esa es una forma de verlo. Y la otra es que la corriente tiende siempre a buscar los caminos de menor resistencia. Y si encuentra un camino con una resistencia 0, se va a ir completamente por allá. ¿Ok? Entonces, en este caso, la resistencia de 8 ohm, debido a estar en paralelo con ese cortocircuito, desaparece también. ¿Queda claro ese pasito? Porque en realidad es relevante debido a que si yo sigo considerando esa resistencia, voy a estar trabajando con otro circuito diferente. ¿Queda claro? Perdón, la alergia me tiene más. ¿Sí? Ya. Bueno, si a alguien después le queda alguna duda de por qué se hizo, es debido a que hay un cortocircuito en paralelo. Ahora lo que nosotros debemos hacer es agregar la fuente de tensión. Vamos a agregar, o de corriente, vamos a agregar una fuente de tensión en este caso. Vamos a agregar una fuente de tensión de 1 volt. Y lo que nosotros debiésemos calcular entonces es la corriente que está circulando por acá. Esta corriente. Y le vamos a llamar I. Esa corriente es la que nosotros debemos calcular para poder obtener rápidamente lo que es la resistencia Thevenin en este caso. Y yo voy a trabajar con el método de nodos. Entonces, para trabajar con el método de nodos, vamos primero a redibujar este circuito. Esto lo voy a mover un poquito más acá.
Vamos a redibujar el circuito porque nos estaría quedando algo más o menos así. Esta fuente se nos va a ir. Aquí nos va a quedar un cortocircuito. Ya vimos que esta resistencia también se va y esta fuente también se va. Entonces, fíjense que en verdad queda esta resistencia de 4 ohm va a quedar en paralelo con esta resistencia de 4 ohm. Y también va a quedar en paralelo con esta fuente. Porque como se hizo aquí un cortocircuito en esta parte, este nodo que yo estoy dibujando aquí, este nodo, como no tiene nada entre este otro nodo, finalmente son el mismo. Y este nodo ya de por sí estaba conectado a las tres cosas, por lo tanto el circuito en realidad va a quedar de esta forma. Vamos a borrar acá. Uy, que está lento el programa. Me va a quedar acá la resistencia de 4 ohm. 4 ohm. Y también va a quedar en paralelo con la fuente de corriente dependiente de 0,5 V sub X. Entonces el circuito me queda de esa forma. Si ustedes observan, este circuito es el mismo que está acá, pero escrito de otra manera. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en base a ese circuito. Lo escribo así porque al trabajar con el método de nodos es mucho más sencillo trabajarlo de esta manera, ya que vamos a tener, me faltó acá agregar la fuente de tensión, ya que vamos a tener solo 3 nodos. Esa es la corriente que queremos calcular. ¿Cuáles van a ser nuestros 3 nodos? Este nodo que está acá, que nosotros le vamos a llamar E sub 1, vamos a tener este nodo que está acá, que le vamos a llamar E sub 2, y este nodo que está acá, que le vamos a llamar E sub 3. Solamente vamos a tener esos 3 nodos. Y de hecho, podríamos omitir este nodo que está acá, porque esta rama ya no existe, y por lo tanto, podríamos trabajar solamente con esos 2 nodos, que sería E sub 1 y E sub 2. Ya podríamos quizás definir un nodo ahí para darle el valor de 1 volt, o podríamos simplemente omitirlo. Yo creo que para simplificar las explicaciones vamos a agregar ese nodo E sub 3 ahí, ¿ya? Para no complicarnos mayormente de por qué se eliminó. Entonces, para E sub 1, antes de esto, definimos entonces cuánto va a ser nuestro B sub X, que es una de las variables que tenemos, cuánto va a ser I sub 0, y cuánto va a ser o cómo vamos a determinar I. B sub X es la tensión que está en esta resistencia de 10 ohm, y B sub X entonces va a ser el nodo, el voltaje de nodo del terminal positivo menos el voltaje de nodo del terminal negativo. Sería E sub 1 menos E sub 2. I sub 0 es la corriente que circula por esta resistencia de 4 ohm, pero va desde abajo hacia arriba. Como va desde abajo hacia arriba, en realidad es 0 menos E sub 1, y eso dividido por 4. Y finalmente, para la corriente que está circulando por esta fuente de tensión de 1 volt, fíjense que esta fuente de tensión de 1 volt estaría en serie con esta resistencia de 2 ohm, por lo tanto por ella circula la misma corriente. Por lo tanto, la corriente que circula por ahí, yo puedo decir que va a ser E sub 3 menos E sub 2 dividido en 2 ohm. ¿Ok? Y ahora sí voy a plantear las ecuaciones de nodo. Entonces, para el nodo E sub 1, voy a tener la corriente 0,5 V sub X va a estar entrando. Entonces voy a tener un medio, partir con negro, un medio,
y b sub x. Ya vimos que b sub x es e sub 1 menos e sub 2. O sea, esto que está acá correspondería a b sub x. Luego vamos a tener más, este sería menos, porque estaría entrando y nosotros asumimos que todas las corrientes salen. Sería más e sub 1 menos 0 partido en 4 más e sub 1 menos 0 partido en 4. Tenemos dos resistencias de 4 ohm más e sub 1 menos e sub 2 dividido en 10. Y eso me da igual a 0. Voy a ordenar ahora esta ecuación. Tendríamos entonces, para el caso de e sub 1, tendríamos un cuarto, 1 partido en 10 y menos un medio. O sea, al final nos va a quedar 1 partido en 10. 1 partido en 10. Perdón, e sub 1. Menos un medio, más un cuarto, más un cuarto. Luego, e sub 2. Para e sub 2 tenemos menos un medio y, o sea, más un medio, porque aquí sería menos, con ese menos sea más, menos 1 partido en 10. Se me perdió mi calculadora. A ver, eso sería entonces, sería 9 partido en 10. ¿Cierto? Sí. Me quedaría 9 partido en 10 de e sub 2. Estoy en lo correcto, ¿cierto? No quiero equivocarme aquí. Voy a buscar la calculadora mejor. A ver, sería 10. Sería un medio menos 1 partido en 10. 10 sería 5 menos 1. 4 partido en 10. Ah, ya, 5 partido en 2. 2 partido en 5. Casi me... 2 partido en 5 es sub 2 y eso va a ser igual a 0. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación. ¿Ya? Voy a seguir acá abajo para seguir trabajando con e sub 2. Pero en este caso, e sub 2, estamos dentro de lo que es un caso particular, porque e sub 2 está en esta fuente de tensión está sobre un nodo de no referencia y un nodo de referencia. Por lo tanto, e sub 2 es igual a 2 veces I sub 0. E I sub 0, nosotros vimos que es menos E1 partido en 4. De aquí nosotros desprendemos inmediatamente que E sub 2 es igual a menos un medio de E sub 1, o visto de otra forma, un medio de E sub 1 más E sub 2 es igual a 0. Segunda ecuación. Y en el caso de E sub 3, directamente E sub 3 es igual a 1 volt. Ahí ya no hay nada que calcular, ninguna ecuación que plantear. Ahí directamente E sub 3, que es el nodo que está acá, es igual a 1 volt. Y por lo tanto ahí tenemos nuestras 3 ecuaciones. Me parece que está bien. Entonces ahora tenemos que resolver estas 3 ecuaciones. Denme un segundo para ir a buscar la calculadora. Ok, entonces tenemos nuestras 3 ecuaciones, en donde vamos a tener por un lado, fíjense que ni en esta ecuación, ni en esta ecuación, ni en la 1 ni en la 2 aparece E sub 3. E sub 3 solamente lo vamos a utilizar después para calcular lo que es la corriente. Por lo tanto, las ecuaciones que nosotros vamos a resolver es 1 partido en 10, E sub 1, más 2 partido en 5, E sub 2, es igual a 0, y 1 medio de E sub 1, más E sub 2, es igual a 0. Estas ecuaciones son las que nosotros vamos a resolver. Entonces, tenemos 1 partido en 10,
2 partido en 5 y 0. Y por otro lado tenemos un medio, 1 y 0. Y nos dan los siguientes valores. Entonces, E sub 1 nos dice que tiene un valor de 0 volt. Y E sub 2 nos dice que, ¿cuánto nos da E sub 2? También nos dice que tiene un valor de 0 volt. Entonces es lo mismo que yo les comentaba la clase anterior. Me dio que ambos valores son 0. Entonces en verdad yo podría inmediatamente dudar si es que realmente me tienen que dar 0, si es que efectivamente está bien lo que estoy haciendo, o si es que no. ¿Ya? Si nosotros fuimos bastante cuidadosos al revisar, y como les comentaba, es posible que dé 0, en especial en estas combinaciones de resistencia Thevenin, en donde quedan circuitos un tanto extraños, porque tenemos la fuente por acá, hay algunas fuentes dependientes en estos casos, etc. Pero lo que nosotros tenemos que fijarnos, o lo que podría quizás ser un tanto más extraño, es si esta corriente nos da 0. ¿Ya? Pero ahora vamos a calcular esa corriente. Entonces, como tenemos que es 0, esa corriente es igual a E sub 3, que ya vimos inmediatamente que es 1, menos E sub 2, que ya vimos que es 0, dividido en 2. Por lo tanto, la corriente nos da inmediatamente un medio de ampere. Y de esta forma, habiendo calculado esa corriente, nosotros podemos decir que nuestra resistencia Thevenin va a ser igual a 1, que sería la tensión, dividido por esa corriente, un medio, y finalmente la resistencia Thevenin. Entonces nos da 2 ohms. Ahí calculamos entonces nuestra resistencia Thevenin. Como les digo, en estos casos existe la posibilidad de que las tensiones de nuevo nos den 0. En este caso, nosotros podríamos comprender o asumir de que es esta fuente la que está energizando al circuito, pero no de una forma completa. O sea, por ejemplo, esta fuente no está funcionando porque quizás no está circulando corriente desde este punto hasta allá. ¿Alguna duda, chiquillos, con el cálculo de la resistencia Thevenin? Todo claro, profe. Ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje norte. O sea, el voltaje T. Entonces vamos a calcular voltaje T. Creo que yo había dejado... Sí, perfecto. Para no tener que volver a dibujarlo, más encima ni siquiera me quedan muy bonitos los dibujos. Entonces, para el voltaje Thevenin, recordemos que nosotros dejamos el circuito tal cual. Dejamos en circuito abierto los terminales A y B. En este caso ya no se nos presentaban en circuito abierto. Y tenemos que calcular ese voltaje. El voltaje entre los puntos A y B. Ahora tenemos que trabajar con el circuito completo. Entonces, en este caso yo lo voy a trabajar con lo que son las corrientes de Maya. Ya vamos a tener I sub 1, hacia allá I sub 2, I sub 3, I sub 4 e I sub 5. Un detalle importante para que no se les vaya a olvidar, alguien podría decir, profe, yo voy a ocupar esa dirección en estas mallas, y en estas voy a ocupar una dirección contraria para que coincida con esa fuente de corriente. Recuerden que si yo ocupo una dirección al definir las corrientes de malla, tengo que siempre quedarme con esa dirección en todo el trabajo del circuito. Si yo quiero que coincidan con eso, tendría que haberlas definido desde un comienzo de otra forma. O sea, tendría que haber dicho, vamos a borrar todas estas, tendría que haber dicho desde un comienzo que íbamos a considerar esta dirección. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 y I sub 5.
¿ok? Tendríamos que haber considerado desde un primer momento esa dirección si queríamos que coincida con esta. No nos va a coincidir con esta. Cualquiera de las dos direcciones, naturalmente, que nos va a llevar al resultado correcto si nosotros aplicamos bien el método. Pero, sí o sí, tenemos que usar una sola dirección. ¿Ya? Ese es un detalle importante y que no se les vaya a olvidar. ¿Por qué? Porque a veces, no en todos los circuitos, hay algunos circuitos en los que funciona, pero hay otros circuitos en los que no, y nos dan unos valores un tanto extraños o algunas cosas medias raras. A priori no tengo cómo decirles en qué circuitos funciona y en cuáles no. Entonces prefiero decirles que si utilizan una dirección, utilicen siempre la misma. En este caso nos vamos a quedar con esta dirección. Entonces vamos a comenzar con I sub 1, que sería entonces 12 más 8 veces I sub 1, porque I sub 1 iría en esta dirección, mientras que I sub 2 iría en ella. I sub 1 menos I sub 2. Y eso sería igual a 0. Vamos a ordenar esta ecuación inmediatamente y nos queda 8 I sub 1 menos 8 I sub 2 es igual a menos 2. Y esta sería nuestra primera ecuación. Seguimos con I sub 2. I sub 2 sería, en este caso, nuevamente 8, pero ahora I2 menos I1 más 4 veces. En este caso, I sub 2 e I sub 5 también van en direcciones contrarias, por lo tanto sería I sub 2 menos I sub 5 más, tendríamos entonces ahora 4 veces I sub 2 menos I sub 3. Y eso sería igual a 0. Faltó antes aquí, aunque lo podemos hacer al final, definir qué es B sub X, qué es I sub 0, para poder reemplazarlas directamente. Entonces yo las voy a definir porque voy reemplazando al tiro. Voy a bajar esto acá. Tenemos entonces I sub 0, que es la corriente que está circulando por la resistencia de 4 ohm, e I sub 0 va a ser I sub 2, porque I sub 2 va en esa dirección, menos I sub 3, que va en dirección contraria. O sea, sería I sub 2 menos I sub 3. Luego viene B sub X. B sub X corresponde al voltaje que está presente en esta resistencia y va a ser directamente menos I sub 3. Menos 10 por I sub 3. ¿Por qué menos? Porque fíjense que I sub 3 tiene esta dirección y está entrando por el terminal negativo. Y nosotros asumimos que la corriente entra por el terminal positivo de los elementos pasivos. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que considerar ese menos 10 veces I sub 3. Nos queda entonces definir el... no, con eso estamos ok. Porque el voltaje Thevenin ya vimos que directamente el voltaje de esta fuente de 2 amperes. Por lo tanto, no nos va a generar ningún problema. Vamos a levantar esto para que no quede tan separado. Ahí. Nos falta ahora I sub 3. I sub 3 va a ser 4 veces I sub 3 menos I sub 2 más 10 veces I sub 3 y sería menos 2 por I sub 0, que I sub 0 sería I2 menos I3. Este sería nuestro I sub 0. Sería 2 I2 menos I3 y eso es igual a 0. Vamos a ordenar al final las ecuaciones, como son varias, las vamos a ordenar al final. I sub 4, aquí estamos dentro de un caso particular, I sub 4 sería igual a 2 amperes. I sub 4 es igual a 2 amperes. E I sub 5, que es este, también estaría dentro de un caso particular. I sub 5, en este caso sería menos 0,5 por B sub X. Y ya vimos que B sub X es igual a menos 10 veces I sub 3. Entonces ahora lo que nos queda es ordenar estas ecuaciones para luego poder resolverlas. La primera ecuación ya la teníamos ordenada, que sería la ecuación número 1. Vamos a ir ordenando
cada una de las ecuaciones. Y sub 2, entonces tenemos menos 8 y sub 1. Y sub 2 tendríamos 8, tendríamos 4 y tendríamos 4, tendríamos 16 más 16 y sub 2. Y sub 3 tendríamos menos 4 y sub 3. Y sub 5 también tendríamos aquí menos 4 y sub 5. Y eso es igual a 0. Ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Vamos con la tercera. En el caso de i sub 3 no tenemos presencia de i sub 1, sí de i sub 2, porque tenemos 4 y sub, menos 4 y sub 2, menos 2 y sub 2. O sea, tendríamos menos 6 y sub 2. Luego tenemos, en el caso de i sub 3, 4, 10 y 2. Tendríamos 16 más 16 y sub 3. Y eso es todo. Solamente está i sub 2 e i sub 3. Esto sería igual a 0. I sub 4 ya estaba definido. Este podría ser esta sería la tercera ecuación. Esta sería la cuarta. Y nos faltaría entonces ordenar i sub 5, donde tendríamos 5 i sub 3 menos i sub 5 es igual a 0. Menos 0,5 por menos 10 nos va a dar 5. Nos queda positivo por los dos signos negativos. Por i sub 3 pasa al otro lado, negativo. Y esta sería nuestra quinta ecuación. Entonces, nuestro sistema finalmente nos quedaría de la siguiente forma. Lo voy a escribir ordenado. Nos quedaría 8 i sub 1 menos 8 i sub 2 más 0 por i sub 3 más 0 por i sub 4 más 0 por i sub 5. Y eso sería igual a 0. La ecuación 2 nos quedaría menos 8 i sub 1, menos 8 i sub 1, más 16 i sub 2, menos 4 i sub 3, más 0 por i sub 4, menos 4 por i sub 5. Es igual a 0. La tercera nos queda menos, no aparece, 0 por i sub 1, menos 6 por i sub 2, más 16 por i sub 3, más 0 por i sub 4, más 0 por i sub 5 es igual a 0. La cuarta ecuación la tenemos acá, que sería básicamente i sub 4 es igual a 2. Y la última ecuación nos quedaría 0 por i sub 1, más 0 por i sub 2, más 5 por i sub 3, más 0 por i sub 4, menos 1 por i sub 5 es igual a 0. O sea, en este caso tenemos un sistema de 5 ecuaciones. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros resolver este sistema? Una opción que nosotros tenemos es que directamente reemplacemos las ecuaciones en alguna calculadora y listo. Otra opción es que vayamos despejando y reemplazando entre cada una de las ecuaciones, ¿ya? La forma en que nosotros resolvamos el sistema no va a ser mayormente relevante, ¿ya? Yo tengo acá las respuestas directas y para poder centrarse en las explicaciones, yo las voy a anotar directamente. Vamos a tener i sub 1, i sub 2, i sub 3, i sub 4, para poder terminar dentro del tiempo el ejercicio. Entonces, i sub 1 nos queda 10,5 amperes. I sub 2 nos queda 12 amperes. I sub 3 nos queda 4,5 amperes. I sub 4 ya vimos que era 2 amperes. Y en este caso, I sub 5 no nos afecta en el cálculo. Entonces ya tenemos
el valor de todas las, o de las corrientes que yo necesito. Me falta entonces obtener el voltaje Thevenin, que es el voltaje de esta fuente de corriente que tenemos acá. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos obtener este voltaje de la fuente de corriente de manera directa? ¿Tenemos alguna forma de obtenerlo de manera directa? Y la respuesta es que no, porque no tenemos cómo relacionar el voltaje con la resistencia, entre comillas, que tiene esta fuente de corriente, porque no la sabemos. Entonces lo que nosotros vamos a tener que realizar es una ley de Kirchhoff de tensión en esa dirección, considerando que tenemos eso. Entonces, en esa ley de Kirchhoff de tensión, con esa dirección, nos va a quedar ley de Kirchhoff de tensión. Nos queda entonces menos el voltaje Thevenin, que es el voltaje que está presente en la fuente de corriente, más el voltaje que tenemos en la resistencia de 2 ohm. El voltaje que tenemos en la resistencia de 2 ohm nos queda 2 veces I sub 4, que ya lo habíamos calculado, más 2 por I sub 0. I sub 0 habíamos visto arriba que era I2 menos I3. I2 menos I3. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje Thevenin, en este caso, nos va a quedar 2 por I sub 4, que vimos que es 2. Entonces, 2 por I sub 4 nos queda 4 más 2, factor de I sub 2, que es 12, menos I sub 3. O sea, nos queda 12 menos 4,5. Nos queda 7,5. 7,5. Y eso multiplicado por 2 nos da 5. Por lo tanto, el voltaje Thevenin, en este caso, nos da 19 volts. Y ahí pudimos encontrar cuánto era el voltaje Thevenin. ¿Queda alguna duda, chiquillos, con el procedimiento? Una vez que tenemos nuestro voltaje Thevenin, podemos inmediatamente decir que entonces el circuito equivalente Thevenin, es, habíamos calculado la resistencia, que eran 2 ohm, ahora logramos calcular cuánto es la tensión Thevenin, que en este caso nos dio 19 volts, y nos queda en serie con una resistencia de 2 ohm. Este sería el terminal A, y este sería el terminal B. Ya. ¿Cómo obtuvimos el voltaje Thevenin? Sabemos que el voltaje Thevenin es la tensión que hay entre el punto A y el punto B, o entre el terminal A y el terminal B, que básicamente es la misma tensión que tiene la fuente de corriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final estos puntos terminarían siendo los mismos que están acá. O sea, los mismos que están aquí y aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no tengo forma de relacionar directamente la tensión que tengo en una fuente de corriente con su corriente, porque no tengo el valor de la resistencia. ¿Ya? De hecho, por lo mismo existe el caso de la Supermay, ¿ya? O el caso particular, porque no tengo forma de relacionar o de encontrar cuánto sería la resistencia que hay en esta fuente. ¿Ya? Entonces, como no tengo ese valor, para mí simplemente el voltaje de esta fuente, que es el mismo del voltaje Thevenin, me va a quedar como una variable. Y yo tengo que calcular del circuito de alguna forma. Si nosotros trabajáramos con tensión de nodos, el voltaje Thevenin sería directamente la tensión que yo tengo en ese nodo, que podría haber sido, por ejemplo, E sub 4. Ahí es directo, yo calculo la tensión y listo. Pero en este caso, como trabajamos con mallas, no es directo. No puedo saber cuánto es la tensión que hay en esa fuente de corriente.
pero tengo que calcularla de alguna forma. Entonces, ¿cómo la calculo? Realizo una ley de Kirchhoff de tensión o una ley de Kirchhoff de corriente en este lazo. ¿Por qué realizo eso? Porque la tensión que yo tengo en esta fuente, en esta resistencia de 10 ohm, yo la puedo calcular. Porque para calcular esa tensión necesito su corriente y necesito su resistencia. La corriente la calculamos acá y la resistencia ya era un dato. Y necesito la tensión de esta fuente dependiente, que sería 2 veces I sub 0. I sub 0 sería I2, I3, que también ya los habíamos calculado. Entonces lo que planteamos acá es una ley de Kirchhoff de tensión, considerando que el voltaje de la fuente de corriente, es el mismo voltaje Tb. Y lo hicimos en esa dirección. Entonces estaríamos entrando por el negativo del voltaje Thevenin. Nos quedaría menos voltaje Thevenin más la tensión que tengo en esta resistencia. ¿Cómo calculo la tensión que tengo en esta resistencia? 2 veces su corriente. 2 veces I sub 4. Ya habíamos calculado, obtenido I sub 4. ¿Por qué con esa dirección de polaridad? O sea, ¿por qué con esa polaridad, mejor dicho? Porque la corriente sabemos que sale desde acá y tiene esa dirección. ¿Ya? Además, I sub 4 está entrando por el positivo, así que I sub 4 me queda como positivo. Si yo hubiese definido una dirección contraria, I sub 4 habría entrado por el negativo y ahí tendría que haber sido menos. Y 2 I sub 0, ya sabíamos cuánto era I sub 0, estaríamos entrando por el positivo, me queda 2 veces I sub 0, 2 veces I2 menos I3, de ahí despejamos el voltaje Thevenin, realizamos los cálculos y obtenemos que el voltaje Thevenin nos da 19. O sea, lo que hicimos acá fue una ley de Kirchhoff de tensión o de voltaje, para obtener cuánto era ese voltaje, sabiendo que ese voltaje que está ahí, que es de la resistencia, y el voltaje de la fuente dependiente, nosotros lo podíamos obtener. ¿Queda claro ahí o todavía hay alguna duda? Ya, súper. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Recuerden que en estos casos, no es directo. En los casos anteriores, cuando nosotros trabajábamos con método de nodo, método de Mayer, nos decían calcular alguna variable del circuito y nosotros teníamos que ver cómo calculábamos esa variable del circuito respecto a nuestras tensiones de nodo o de Mayer, ¿ya? Tensiones de nodo o corrientes de Mayer. Este caso es muy similar, con la diferencia que a veces pasa esto, que tenemos un voltaje que es directamente el voltaje de una fuente de corriente, cosa que nosotros no tenemos forma de obtener directamente, así que ahí tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de tensión. Podría darse el caso contrario, que necesitamos la corriente que circula por una fuente de tensión, y ahí quizás también tendríamos que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Pero siempre va dependiendo de lo que yo quiera calcular. No hay una forma directa o una única forma de hacer. Entonces, ¿qué nos queda ahora? En el ejercicio originalmente nos pedía calcular el equivalente Thevenin y el equivalente Norton. Entonces, para poder corroborar esto, yo voy a calcular el equivalente Norton aparte. O sea, no me voy a basar en que en base al Thevenin puedo obtener el Norton, ¿ya? Sino que lo voy a calcular aparte para que podamos también trabajar el obtener ambos circuitos. No dependamos de uno para obtener el otro. Entonces, me parece que este es el Zoom que yo estoy ocupando. Entonces, ahora vamos a calcular el circuito equivalente Norton. Ahora, evidentemente que calcular el circuito equivalente Norton aún así va a ser más corto. ¿Por qué va a ser más corto? Porque sabemos ya la resistencia Norton, porque recuerden que la resistencia Norton es igual a la resistencia Thevenin, debido a que su forma de calcularlo es exactamente el mismo procedimiento. Por lo tanto, esa parte no es necesario que la hagamos. Tenemos que la resistencia Norton va a ser igual a la resistencia Thevenin, y eso va a ser 2 ohm. ¿Ok? Y lo que nosotros entonces deberíamos calcular es
este circuito que sería nuestra corriente Norton. Y lo que va a ocurrir acá es que en verdad entre A y B vamos a tener un cortocircuito. O sea, este punto con este, lo voy a hacer con azul mejor, se nos van a cortocircuitar. Así. Y nosotros tenemos que calcular cuánto es esta corriente. Y esa va a ser nuestra corriente norte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Alguien podría decir, ok, hacemos lo mismo que hicimos para el voltaje Thevenin, pero ahora le ponemos un cortocircuito, que es una forma de hacerlo. ¿Ya? La idea de este caso es no depender de lo que hicimos anteriormente, sino trabajarlo como un problema nuevo. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, ¿prefieren que lo volvamos a hacer con el método de mallas o prefieren que lo hagamos con el método de nodos? Con nodos, ya. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir acá con nodos? Que en un primer momento tengo que definir primero mi nodo de referencia. En este caso, mi nodo de referencia va a ser este. Ese va a ser mi nodo de referencia, E sub 0. ¿Ok? En base a ese, ¿qué nodos voy a tener que definir yo? Voy a tener un nodo aquí, voy a tener un nodo acá, voy a tener un nodo aquí, debería tener en principio un nodo aquí, y veamos si se me escapa uno, ese es el mismo que está acá, esos serían, y debería en principio, no, esos son E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. ¿Ya? Entonces, partamos. Vamos a tener primero que definir cuánto es B sub X y vamos a tener que definir cuánto es I sub 0. B sub X es la tensión que yo tengo en esta resistencia, que es el nodo del terminal positivo, que sería E sub 2, menos el nodo del terminal negativo. O sea, E sub 2 menos E sub 3. Por otro lado, voy a tener que definir cuánto es I sub 0. I sub 0 es la corriente que está circulando desde este nodo, que es mi nodo de referencia, hasta E sub 2. Por lo tanto, me quedaría 0, 0, menos E sub 2, partido en 4. Y aquí viene la gran pregunta. Tenemos que definir también cuál va a ser nuestra corriente norte. O sea, cómo vamos a definir la corriente que va a circular por ahí. Porque aquí tenemos un cortocircuito y por ahí tenemos una corriente que está entrando a ese nodo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a definir esa corriente? ¿Ya? Entonces mantengan eso ahí en mente. Vamos a plantear las ecuaciones y después vamos a ver cómo vamos a poder definir E sub 1 menos E sub 2. O sea, cómo vamos a poder definir la corriente norte. Partimos con E sub 1, que es la tensión que tenemos aquí, pero E sub 1 va a estar dentro de un caso especial, porque tenemos esta fuente de tensión de 12 volts que está conectada entre dos nodos que son de no referencia. Por lo tanto, ahí vamos a tener que aplicar inmediatamente supernodo. Entonces, aplicamos supernodo y vemos. Estaría entrando 0,5 veces B sub X. Entonces me quedaría menos un medio de B sub X, que es E sub 2, menos E sub 3. Tendríamos esta corriente, que es, en este caso positiva, subimos que sale, E sub 1 menos 0 partido en 4. Después tendríamos esta corriente que estaría circulando aquí de E sub 1 a E sub 2. Tendríamos
E sub 1 menos E sub 2 partido en 8. Y esas son todas las corrientes que estarían confluyendo al nodo E sub 1. Nos vamos ahora al nodo E sub 2. Más, ahora desde E sub 2, asumimos que sale y nos queda E sub 2 menos E sub 1 partido en 8. Esa sería la corriente que va hacia acá. Nos faltaría esta corriente, que sería E sub 2 menos 0 partido en 4. Y nos faltaría la última corriente, que es la corriente que va desde E sub 2 a E sub 3. Sería E sub 2 menos E sub 3 partido en 10. Y eso es igual a 0. Si ordenamos un poco esta ecuación, primero nos damos cuenta que esos dos términos se me cancelan, porque fíjense que tengo E1 menos E2 partido en 8, y en el otro tengo E2 menos E1 partido en 8. O sea, esos términos se me cancelan, se me van inmediatamente. Y me queda E sub 1, que estaría presente solo en esta ecuación, estaría presente solo en un cuarto. Entonces me quedaría un cuarto de E sub 1. E sub 2 tendríamos menos un medio, un cuarto y un décimo. Voy a calcular, me quedaría un cuarto más un décimo más menos un medio. Eso me queda menos 3 partido en 20, menos 3 partido en 20. Y me faltaría entonces, me faltaría E sub 3. Esto sería E sub 2. Y E sub 3 tendríamos más un medio menos un décimo. O sea, eso ya lo habíamos calculado antes, nos daba 2 quintos. Más 2 quintos. Y eso es igual a 0. Ahí tendríamos la primera ecuación. ¿Ya? La otra ecuación de supernodo nos relaciona los nodos que están en los terminales de la fuente de tensión con el valor de la fuente de tensión. O sea, nos quedaría E2 menos E1 es igual a 12. Y esta sería la segunda ecuación. Ya cumplimos con E1, ya cumplimos con E2, vamos con E3. Y E3 también es un caso particular. La diferencia es que ahora tenemos una fuente de tensión dependiente. Pero en el caso de E3, también tenemos un caso particular en donde E3 es igual a 2 veces I sub 0. Ya vemos que 2 veces I sub 0 es menos E2 partido en 4. Por lo tanto, nos va a quedar un medio de E2 más E3 es igual a 0. Esa sería nuestra tercera ecuación. Ya tuvimos, en este caso, E3 es igual a 2 por un cuarto, queda un medio, ahí está un medio, pasa para allá positivo. Nuestra tercera ecuación. Y ahora tendríamos que obtener la ecuación de E sub 4. Al principio yo diría, ok, E sub 4 me queda E4 menos E3 partido en 2. Estaría entrando una corriente, entonces me queda menos 2 amperes y estaría entrando esta corriente Norton, menos la corriente Norton. Y eso debería ser igual a 0. ¿Cuál es el problema? Que es el problema que venimos viendo hace tiempo, que en este caso yo tendría 5 ecuaciones, E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, y la corriente Norton, que es la corriente que está circulando por ese cable. Entonces, ¿cómo puedo definir yo la corriente Norton en base a las tensiones de nodo? Y aquí es donde viene algo, un caso ya mucho más particular. Lo que yo tendría que hacer es, en el nodo E4, aplicar
la ley de Kirchhoff de corriente. En el nodo 4 yo tendría que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente para poder encontrar cómo se relaciona esta corriente Norton respecto a las tensiones de nodo que tengo acá. Entonces, si yo aplico esta ley de corriente de Kirchhoff, vamos a asumir que yo puedo decir que la corriente que va en esa dirección, que es E4 menos E3 partido en 2, o sea, E4 menos E3 partido en 2, es igual a la suma de la corriente Norton más 2. Pero si yo digo entonces que la corriente Norton, aquí se supone que tengo que despejar la corriente Norton. Entonces me queda menos 2 es igual a la corriente Norton. Pero si yo digo entonces que E4 menos E3 partido en 2 menos 2 es igual a la corriente Norton, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Voy a tener 2, se supone que aquí debería tener menos la corriente Norton, o sea, aquí debería tener menos E4 menos E3 partido en 2 más 2. ¿Y qué es lo que ocurre en realidad? Que aquí se convierte en una tautología. Porque al final tengo todo esto es 0 y voy a tener 0 es igual a 0. Por lo tanto, aplicar esta ley de corriente, o sea, esta ley de Kirchhoff de corriente en el nodo de sub 4 no me soluciona o no me ayuda con mi problema. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Y esa es la pregunta. Y eso, chiquillos, va a quedar como tarea con 2 décimas para la prueba. ¿Qué es lo que, o cómo podría yo resolver este problema? ¿Cómo puedo encontrar una relación para la corriente Norton tal que me permita plantear mi última ecuación y poder resolver el problema? ¿Ya? La tarea para entrega va a quedar para el próximo lunes, creo que es lunes 20, antes de la clase. Pueden entregarla en cualquier momento. ¿Ya? Porque al principio de la clase yo lo voy a resolver. ¿Ya? Y ahí también van a ver si estaba correcto o incorrecto. La entrega me la hacen al correo, tal como la otra tarea. Y la idea es resolver esta parte que nos queda. O sea, cómo podemos relacionar esta corriente Norton que está acá para poder aplicar el método de nodos. ¿Ok? ¿Queda clara la tarea, chiquillos? Aprovechando ya también que se nos va el tiempo. ¿Hay alguna duda con la clase de hoy? Entonces, si no hay dudas, quedamos hasta acá, chiquillos. Les deseo que tengan una muy buena semana. Aprovechen de descansar, un excelente 18 y nos estaremos viendo el próximo lunes. ¿Ok? Así que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe.